¿Qué tal, amigas y amigos? Algunos de ustedes han visto los videos que he compartido en las peregrinaciones que hacemos a Tierra Santa. Y algunos de ustedes me preguntan si existe todavía la sinagoga donde Cristo predicó en Nazaret. En Cafarnaúm ya han visto en el video que existe una sinagoga que se levantó, vamos a decir, sobre la sinagoga sobre la que predicó Jesucristo. Una sinagoga de tiempo después en el lugar exacto donde estaba la sinagoga de tiempos de Cristo. Cafarnaúm era un lugar muy importante y por eso tuvo una sinagoga muy grande. Sin embargo, Nazaret tuvo una sinagoga muy pequeñita. Las excavaciones arqueológicas no han encontrado, después de mucho tiempo, sino solamente una sinagoga, que es la que les voy a presentar dentro de un momento. ¿Qué nos dice esto? Que Nazaret era una población muy reducida y por lo tanto necesitaba solamente una sinagoga para toda aquella comunidad. Era suficiente. Y el tamaño que van a ver ustedes nos indica que realmente era una población muy pequeña. Pero antes de compartir algunas imágenes de este lugar tan sencillo que se conserva actualmente y que se ha convertido en una iglesia, ya no la utilizan los judíos, sino que se ha convertido por los peregrinos en una iglesia, en un lugar donde incluso se puede celebrar la Santa Misa, quiero responder algunas preguntas que me han hecho. Primero, Padre, ¿la palabra sinagoga es una palabra hebrea? No. Fíjense que curiosamente este nombre sinagoga se deriva del griego sinagogue, que significa lugar de reunión, congregación o asamblea. En hebreo, las sinagogas se llaman Beit Knesset. Beit Knesset, que significa casa de la asamblea, o también les pueden llamar Beit Tefilá, que significa lugar de la oración o rezo. Pero fíjense bien, como las sinagogas no son solamente lugares de culto, de oración, sino también de estudio, las sinagogas cuentan con anaqueles de libros, con bibliotecas y por tanto también se les puede llamar Beit Midrash, que significa lugar de estudio. Padre, ¿siempre existieron sinagogas? No. Las sinagogas se remontan al tiempo de la destrucción del primer templo de Jerusalén. ¿Se acuerdan que llegó Nabucodonosor, llegaron sus tropas y destruyeron Jerusalén por la infidelidad que el pueblo había tenido a Dios? Fue una manera de mostrarles que Dios no estaba contento con esta infidelidad. Esta destrucción del templo fue hacia el año 587 a.C. Fueron exiliados a Babilonia y estuvieron allá entre el año 586 y el 537. Es precisamente en este tiempo cuando tienen su origen las sinagogas. ¿Por qué? Porque para no perder la identidad de pueblo, para no perder la identidad de nación, para no olvidar la fe, para tener incluso momentos de acompañamiento, de ánimo unos con otros, se reunían para mantener la fe y la unidad, y así es como surgieron las sinagogas. Por lo tanto, no existieron siempre, sino hasta el exilio en Babilonia y después, como consecuencia, cuando regresan a Tierra Santa, a Jerusalén y sus alrededores, también van a tener sinagogas. Las sinagogas se construían a propósito, así como nosotros decimos vamos a construir una iglesia, no. Como eran simples lugares de reunión, cualquier casa podía servir como sinagogue, como lugar de asamblea, como lugar de reunión. Así que las sinagogas podían ser tan sencillas como una casa y con el paso del tiempo han ido cambiando. Hay algunas poblaciones judías que tienen una casa sencilla como sinagoga, pero actualmente también hay algunas que tienen una construcción a propósito, grande, con muchos servicios, con estacionamiento, etcétera. Pero no hay una estructura exacta para una sinagoga, simplemente cualquier lugar que sirva para reunirse. También me preguntan si había en tiempos de Cristo la separación entre hombres y mujeres. No, fíjense que no. La separación entre hombres y mujeres se da actualmente en las sinagogas más ortodoxas.
En las sinagogas que tienen una mentalidad más abierta pueden estar hombres y mujeres mezclados. En las más ortodoxas, te repito, incluso si tú vas a Tierra Santa y entras a los lugares que ellos consideran sagrados, por un lado los hombres, por un lado las mujeres, como en el muro de las lamentaciones, como en la tumba del rey David y otros espacios. Así que no había separación en tiempo de Cristo, y esta separación va a existir a partir de el Talmud, un escrito que se hará después de tiempos de Cristo, evidentemente por los judíos, donde van a ir demarcando, van a ir limitando algunas cosas, van a ir marcando leyes sobre el culto, pero a partir del Talmud es cuando hay la separación entre hombres y mujeres, y en tiempo de Cristo no existía el Talmud. Por lo tanto, hombres y mujeres podían entrar juntos. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Bueno, en el tiempo del exilio no se leía la Torá. Fíjate, no se leía la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Estos primeros 5 libros de la Biblia se consideran la parte más sagrada, el origen, las fuentes del pueblo judío, y esto es la Torá. Esto no lo leían en tiempo del exilio. ¿Qué es lo que sí podían estar leyendo? La parte de los profetas. La parte de los profetas es lo que sí podían leer en tiempo del exilio. Ya más tarde, cuando se permitió que se pudiera leer la Torá y cuando la Torá incluso estaba reunida, ya se permitió, entonces hubo una gran cantidad de sinagogas que se fueron multiplicando para la lectura de la Torá y para la lectura de las profecías. De tal manera que imagínense en el año 70 después de Cristo, en Jerusalén solamente había 400 sinagogas, 400 sinagogas. Al regreso del exilio, te repito, es cuando ya volvieron a leer la palabra de Dios, la Torá, con Esdras, con Nehemías, etc. Y entonces se hizo como obligatorio leer en público la Torá. Las sinagogas tienen una orientación muy particular. Tienen que estar dirigidas los rezos hacia dónde, hacia donde está el templo, bueno, hacia donde estaba el templo de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén, ustedes saben que fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, una cosa que profetizó nuestro Señor y que no se ha podido levantar nuevamente. Por esta razón, respondo a otra pregunta. ¿Los judíos tienen templos? ¿Las sinagogas son templos? No. Para los judíos existe solamente un templo. Ese tiene que estar sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que es el lugar donde Salomón construyó el primer templo, donde se volvió a reconstruir y donde los judíos esperan reconstruirlo en algún momento. Solamente que en este momento ese espacio está en propiedad de los musulmanes y está muy difícil que puedan volverlo a construir. Los judíos solamente se contentan con que haya quedado un muro en aquella destrucción, un muro del templo, y es a lo que llaman el muro de las lamentaciones y lo consideran un muro sagrado. Pero los judíos no tienen templo. Las sinagogas no son templo, son lugares de reunión, lugares de enseñanza, lugar de recordar la palabra de Dios y sobre todo lugares en donde se lee, se estudia la Torá. Entonces, la orientación de una sinagoga tiene que estar dirigida hacia donde estaba el templo. Si yo estoy en una ciudad donde el templo estaría hacia aquella parte, la sinagoga estaría hacia el oeste, o bien hacia el este, o hacia el sur, o hacia el norte, depende de cada lugar. La puerta de la sinagoga, por lo tanto, tendría que estar en el lado contrario, o si acaso a un lado, pero nunca en la parte donde se tendrían los rezos. ¿Y por qué tendría que estar especialmente al lado contrario? Porque entre la puerta y el lugar sagrado donde se lee la Torá tenía que haber un espacio donde la gente se purificaba. Pero de esto te voy a hablar un poquito más adelante.
En el continente americano, por ejemplo, la gente, los judíos, rezan hacia el este, porque hacia allá se encuentra Jerusalén, es decir, hacia el oriente, y por lo tanto la entrada de las sinagogas tiene que estar en el oeste. Ahora sí, vamos con las partes. Entre el santuario y el lugar donde se reza, ya te he dicho, tiene que haber un espacio especialmente para las abluciones, porque los judíos antes de leer la Torá, antes de acercarse, antes de tocarla, tienen que estar perfectamente purificados y también antes de hacer cualquier rezo. ¿Cuál es la parte más importante de la sinagoga? La parte donde están los libros. Y acuérdate que los libros estaban hechos en forma de rollos, papiros generalmente, si acaso algún pergamino, y cada uno de ellos estaba guardado, y de hecho está guardado en un estuche. Y algo muy importante es que, aunque actualmente ya existen libros no en forma de rollos, es una tradición que los judíos tengan por lo menos el libro de la Torá, aunque no los de los profetas, en un rollo que tiene que estar copiado a mano, fíjate, letra por un rabino, por un especialista, que no puede equivocarse, no puede haber tachones, no puede haber enmendaduras. De tal manera que el rabino o el que lo está haciendo tiene que poner mucha atención y letra por letra con muchísimo cuidado. Claro que en algunos lugares, para que no se dañen los libros más antiguos, los rollos, tienen una Torá y se puede leer también en esta forma. Claro, si yo te enseño este libro, vas a decir, no le veo el título. ¿Por qué? Porque el título está en la parte posterior. ¿Por qué está en la parte posterior? Ay, padre, le vendieron un libro, una Torá, en forma equivocada, una Torá totalmente defectuosa. No. ¿Por qué? Porque recuerda que los judíos, así como escriben en una forma distinta, también leen en una forma distinta. Por lo tanto, si yo quiero empezar a leer la Torá, esta es una Torá, tengo que empezar a leer precisamente del lado que nosotros consideraríamos de atrás hacia adelante. De tal manera que aquí es donde nosotros encontramos la Sagrada Escritura y en este caso, bueno, como es una Torá para estudio, yo te muestro, esta Torá tiene una página en hebreo, pero tiene también la otra página en español para que en este caso se pueda leer. Y como la Torá empieza con el libro del Génesis, bueno, pues este es el libro del Génesis, de tal manera que los judíos van leyendo, o sea, en rollo, o sea, en el libro, la Sagrada Escritura, que para ellos es el Antiguo Testamento. Pero continúo con las preguntas. ¿Estos rollos se encuentran así simplemente? No. Estos rollos se tienen que encontrar en la parte del santuario, ya hemos dicho dónde está, y tienen que estar dentro de un arca. ¿Cómo le llaman ellos al arca? Aarón HaKodesh. Aarón HaKodesh, o también Heijal, o por la derivación o alguna variación del hebreo le pueden llamar Ejal. Este es el arca que se encuentra en el santuario. Los rollos de la Torá y Haftorá son los que se encuentran ahí. Torá, 5 libros del Antiguo Testamento primeros. ¿Cuál es el Haftorá? Serían los libros de los profetas concretamente. Estos libros se encontrarán en el frente del cuarto y dentro de una estructura de madera, una especie de ropero, una especie de armario de madera, cubierta con puertas siempre para indicar que es algo sagrado. Y si se puede, se pueden embellecer estos mobiliarios con una cortina bellamente adornada, casi siempre de terciopelo, que se llama parojet. En la mayoría de las sinagogas, el arca está adornada además con columnas, con arcos, con vitrales o con motivos especiales. Depende de la tradición de cada sinagoga, depende también de la capacidad económica de los que estén ahí. Y esto es en honor, esta estructura en honor a los reyes, a los rollos, perdón, a los rollos. Pero
Los adornos no son esenciales, simplemente el arca y los rollos dentro. Por cierto, cuando se van a leer los rollos, se pueden tocar la estructura, el estuche de los rollos, que pueden ser muy hermosos, incluso en terciopelo o en metal, se pueden tocar desde afuera, pero el rollo nunca se puede tocar. Para esto, los rollos tienen en la parte de abajo unas manijas de madera y en la parte de arriba también, de tal manera que se van desarrollando a través de estos palitos, pero nunca tocando la estructura del texto. Y ni siquiera, si yo quisiera, como por ejemplo aquí, ir marcando, bueno, ellos leen así, de derecha a izquierda, ir marcando lo que estoy leyendo, prohibido. Es algo tan sagrado que ellos tienen una especie de manita en una ramita, en una especie de varita de plata, y con esa varita es con la que se pueden ayudar para ir leyendo la Sagrada Escritura. Bien, una sinagoga suele tener 5 rollos de la Torá. Cada uno de los rollos contiene los 5 libros de Moisés en su totalidad, desde el Génesis, que es el Bereshit, hasta el Deuteronomio, que es el Devarim. Así que el libro del Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números son los rollos que pueden estar normalmente en este lugar llamado arca. Y se pueden sacar 3 días a la semana para ser leídos públicamente durante los servicios de la mañana y en ocasiones especiales como el Simchat Torah, que es un día especial en el que la Torah se puede leer casi completita. Este lugar, o mejor dicho, este rollo de la Torah, es el elemento más sagrado del pueblo judío. Y incluso cuando se llega a levantar, la gente puede inclinar la cabeza, o cuando son quizás las primeras lecturas que hacen los niños cuando cumplen los 13 años, se aplaude, se canta, porque se está teniendo ahí la Torah. Esta varita, por cierto, de la que te mencionaba hace un momento, se llama Yad. ¿Dónde se coloca cuando se va a leer el libro? Bueno, así como nosotros en nuestras iglesias tenemos un ambón donde se colocan la Sagrada Escritura para proclamarla públicamente, ellos tienen una especie de atril, una mesa y un atril para que ahí se pueda colocar la Torah o la Mej Torah y colocarse después también en el atril, en el ambón, y de esta manera irse proclamando. Esta es la parte que se llama mesa o plataforma, en hebreo se llama bimá. Bimá, como puedes ver en esta imagen, aquí está una persona leyendo la bimá e incluso tiene la famosa manita de la que ya te he hablado. Pero una sinagoga tiene cerca de este lugar central al fondo, llamado bimá, el amud. ¿Qué es esto? Es el lugar también como otra especie de atril desde donde el cantor dirige el rezo. Así que este es el amud que se encuentra junto al bimá y puede ser que también esté cubierto con alguna tela especialmente de terciopelo. Pero hay una tela también que se utiliza en las sinagogas ortodoxas y a partir especialmente del Talmud que se encuentra en la sinagoga para dividir el espacio entre dos. ¿Ya adivinaste para qué? Efectivamente, la mejitzá se utiliza para decir de este lado, al lado derecho, las mujeres o de este lado los hombres. Puede cambiar, pero generalmente están siempre divididos por esta cortina. Sin embargo, ya cuando se empezaron a construir las sinagogas, especialmente no como una casa, sino como un lugar para toda la comunidad, entonces se pensó en que para que no se mezclaran los hombres y las mujeres y no tuviera que hacerse la cortina, toda la parte de abajo se ocupa por los hombres y arriba, en galerías, en un primer piso, todas las mujeres. De tal manera que de esta manera no están juntos y ya no hay ningún problema. Oiga, padre, ¿y por qué no se pueden juntar? Yo me acuerdo, me decía una señora,
que en mi pueblo, allá en Jalisco también, cuando éramos niños, separaban a los hombres de las mujeres. Y si acaso solamente podían entrar los esposos juntos. Bueno, esto tiene una razón muy particular. Como tanto los musulmanes y los judíos dicen, a ver, ¿a qué voy a la sinagoga, en el caso de los judíos, o a qué voy a la mezquita, en el caso de los musulmanes? A encontrarme con Dios, a darle un tiempo a Dios, a concentrarme en la enseñanza con Dios. Así que no es que mi esposa o mi novia sea un estorbo, pero también físicamente queda claro que si yo voy al templo y me separo de ella un momento, significa en este momento no hay tiempo para la esposa, hay tiempo para Dios. Ya cuando salga y cuando estemos en la casa, le daré todo el tiempo a la esposa y a las hijas mayores, pero en el templo ni al esposo ni a la esposa se le da más atención que a Dios. Esta es un poquito una reflexión que se deriva del Talmud particularmente. Bueno, entonces las mujeres en algunos lugares más altos, y algo interesante es que aunque hay algunas sinagogas que tienen bellos vitrales, tienen bellos cortinajes con imágenes como olivos, palmeras, leones, la estrella de David, etc., normalmente en la parte de los rollos no puede haber ninguna imagen. ¿Para qué? Para que no distraiga de lo más importante, que es escuchar la palabra de Dios. Finalmente, tengo que decirte que una sinagoga, por muy pequeña que sea, como es un lugar de estudio, entonces tiene varios anaqueles donde vas a encontrar tus libros para ponerte a estudiar. Incluso si no eres de esa población, por ejemplo, si tú viajas a Jerusalén y te acercas al Muro de las Lamentaciones, en la parte que está a un lado, entras y hay, cientos y cientos de libros. ¿Para qué? Para que cualquier persona, judío o no judío, si quiere estudiar, tome el libro, la mayoría están en hebreo, y ahí se ponga a estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, las sinagogas tienen bastantes libros, bastantes libros de rezos, libros de estudios sobre la Sagrada Escritura, y por lo tanto se dice que todas las sinagogas cuentan con una biblioteca. Y una cosa muy interesante que se habla a nivel del Talmud, cuando se juntan 10 personas, 10 hombres mayores, acuérdate que a partir de los 13 años ya es mayor un hombre, a partir de 10 hombres adultos que se reúnen en ese lugar, ya pueden construir una sinagoga. ¿Cómo se construye? Con los propios recursos de la comunidad. Una sinagoga, por lo tanto, no tiene un carácter individual, sino es construida por la comunidad, al servicio de la comunidad, y se va enriqueciendo con los libros que la misma comunidad va reuniendo. Así que si tú llegas a una sinagoga en un tiempo de visita, por ejemplo, porque el Shabbat no pueden entrar generalmente en las sinagogas ortodoxas gente no judía, y si acaso entran será a un lugar muy especial, porque de lo contrario estarían contaminando, vamos a decir así, impidiendo el rezo ordinario. Tú podías encontrar una Torah como esta y ponerte a estudiar. Y en Jerusalén, si llegas, con la excepción del sábado en algunas sinagogas, en el Muro de los Lamentos no hay ningún problema, tú puedes acercarte y ver cómo están proclamando la palabra de Dios. Una cosa sumamente interesante. Y quiero terminar con esto. Cuando se reunían especialmente los judíos en tiempo de Cristo en la sinagoga, bueno, la gente, el rabino, el maestro está en la parte más importante del santuario y todos los demás están sentados en el entorno. Y este rabino lo que hacía era, a ver, ahora te toca a ti pasar a leer, ahora te toca pasar a ti. Él iba dando la palabra. Y si acaso alguna persona quería pasar a leer, podía levantar la mano y el rabino le decía, pasa a leer, no hay ningún problema, eres mayor de edad, puedes pasar a leer. ¿Qué es lo que se hacía en aquel momento? Bueno, se leía, después de hacer muchas bendiciones, la Torá.
y después de hacer otras bendiciones, el libro de los profetas. De tal manera que Cristo, cuando pasa al frente, entre todos los libros de los profetas que hay, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., él toma a propósito el libro de Isaías, busca el pasaje exacto que él quiere leer, porque son muchísimos capítulos, Cristo elige el capítulo que quiere leer, lo lee y después se le pide que haga alguna interpretación, algún comentario sobre eso, y este libro que toma Cristo menciona las características que tendría que tener el Mesías, su carta de presentación, cómo tendría que ser el Mesías, Cristo lo lee y después dice, hoy se cumple esto. Es decir, Cristo dice, yo soy el Mesías, y esto ocasiona que cuando hayan terminado los servicios en la sinagoga, algunos que no estuvieron muy contentos lo hayan estado esperando afuera, adentro no podían hacerlo, esperando afuera para tratar de despeñarlo, pero Cristo no lo permitió. Pues espero que con estas imágenes de la sinagoga de Nazaret, tan sencilla, tan maravillosa, porque lo importante no era la construcción, sino la lectura, los rollos de la ley, pues tengas un acercamiento más a estos lugares de Tierra Santa que ojalá algún día puedas visitar, y también alguna información acerca de las sinagogas. Que Dios les bendiga, y si les dio gusto escuchar o ver este video, pónganle like, recomiéndelo a sus amigos para que aumenten los seguidores y haya cada vez más gente con cultura cristiana, con conocimientos de nuestra fe. Que Dios les bendiga.